Abren sus Biblias, por favor, a Marcos capítulo 5. Vamos a estar leyendo el versículo 1 al versículo 13 de Marcos capítulo 5. Dice el versículo 1, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces, gritaba en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Estos versículos hablan acerca de legión. Ahora, Marcos y Lucas hablan de un endemoniado. Mateo habla de 2. Y ayer en el estudio hablábamos acerca de eso. No es una contradicción, sino que se complementa la escritura. Mateo menciona a los 2, mientras que Marcos y Lucas solamente se enfocan en uno. Eso no es una contradicción. Lo que vamos a ver, hermanos, en esta tarde es alguna información acerca de legión y algunas enseñanzas que podemos nosotros aprender de él. Mire, ayer hablábamos acerca de los ángeles y decíamos que hay muchas cosas que no sabemos. Bueno, hay más cosas que no sabemos acerca de los demonios cuando comparamos aquellas cosas que no sabemos de los ángeles. No obstante, es interesante leer y estudiar acerca de estos espíritus inmundos, porque hay lecciones que podemos aprender. La Escritura nos dice que debemos escudriñarlo todo y retener lo bueno. Es un tema bíblico. Los demonios y estos espíritus inmundos aparecen en la Escritura, por lo tanto, merecen nuestra atención y nuestro estudio. Y hay varias aplicaciones que podríamos hacer. La palabra legión significa eso, muchos. Algunos tienen diferentes números, pero eran muchos. Y a mí me llama la atención, hermanos, cómo una gran cantidad de espíritus inmundos podían trabajar juntos en un cuerpo. Y ahí podríamos hacer una aplicación acerca de la iglesia y los muchos miembros que hay. Pero quisiera que nos enfocáramos un poco más en cuanto a la reacción que tuvo cuando vio al Señor Jesús. Y lo primero que vemos es que Legión reconoció la soberanía de Dios. La palabra soberano significa autoridad o poder supremo. Cantamos el primer himno: Jesús es mi rey soberano. Es decir, no hay otro rey como Jesús. Estos demonios, Legión, reconoció la soberanía de Dios. Mire lo que dice el versículo 7. Y clamando en gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios ¿qué? Altísimo? Y así es entonces como Legión reconoce a Dios como el Dios Altísimo. No hay otro Dios. No hay otro. No hay Dios tan grande como el Dios que tenemos. El himno número 200. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Y Legión, hermanos, reconoció eso.
Y sabe, Legión creía en Dios. Legión no era ateo. Y los demonios creen en Dios, según Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Oh, buen trabajo, qué bueno. Pero no es suficiente. Los demonios, según Santiago 2:19, también creen. Y no solamente creen, sino que tiemblan. Ellos no son ateos como en nuestra época, en nuestra sociedad, muchos lo son. Personas que no creen en Dios. Hay aquellos que dicen, bueno, es imposible saber. Es imposible saber, serían creo que los agnósticos. Ellos dicen, no podemos saber si hay, no podemos saber si no lo hay. Es un tipo de ateísmo. Pero los demonios, hermanos, por más viles e inmundos que sean, tienen ya mucho ventaja en ese sentido, o superan al hombre en ese sentido. Muchos ahora en día no creen en Dios. Ellos tiemblan al reconocer al Dios como al Dios altísimo. Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ellos lo sabían. Y a través de la Escritura, hermanos, siempre ha habido esta idea del nombre temible de Dios. Dios, hermanos, un ser que creó todo el universo. Y si quisiera, puede Él destruirlo todo. Y esa es la idea incluso que se presenta en Job. Del capítulo, creo, del 38 al 40. Dios, hermanos, presenta una serie de preguntas a Job. Y le dice, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo puse estos límites? ¿Tú estuviste ahí? ¿Tú sabes por qué los animales hacen lo que hacen? Y llegó un momento, hermanos, donde Job dijo, oh, yo debía haberme quedado callado. Pero Dios no había acabado con él. Y Dios, hermanos, habló acerca del Behemoth y acerca del Leviatán. Y Job reconoció, no soy nadie. Los demonios también, hermanos, reconocen eso. Esta semana pasada, y una publicación en Facebook no sé si era hermana o no, pero decía, oh, cuánto amo a Diosito. Y bien, dije yo, no voy a dejar esta oportunidad y voy a decir algo. Y le dije a esta persona que eso no era correcto, era falta de respeto a Dios, que nosotros nunca nos dirigiríamos a un juez como juecito. ¿Y por qué a Dios sí? Y esa persona borró mi comentario, me manda un mensaje en privado y me dice que yo use la palabra Dios en diminutivo, no me evita, no me impide adorar y alabar a Dios. Nadie jamás me había dicho eso. Pero que nadie nunca le haya dicho no significa que esté bien, está mal. Y hablar de Dios de esa forma es faltarle al respeto. Pero Legión, hermanos, mire cómo hablan de Dios. Dios altísimo. Legión, hermanos, reconocía a Dios como el Dios todopoderoso. Y eso es lo que significa esa frase, Dios altísimo. No hay otro Dios. Él es el todopoderoso. Él lo puede todo. Mira, acompáñeme por favor al primer libro de Crónicas, capítulo 29. Primer libro de Crónicas, capítulo 29. Vamos a leer versículo 11. Esa es la actitud, hermanos, que tenía Legión y la misma actitud que nosotros debemos tener cuando pensamos en Dios. Es la misma actitud que debemos tener cuando meditamos en lo grande que es Dios, en lo maravilloso que es. Primera de Crónicas, capítulo 29. El versículo 11 dice lo siguiente: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Esa es la actitud de Legión cuando dice Dios altísimo.
Y es la misma actitud que usted y yo debemos tener. El hermano en la oración hablaba acerca de Dios y las cosas que ha hecho. En Salmos 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmos 19:1. Y en Romanos capítulo 1, el versículo 20 y el versículo 21, dicen que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Y en esos versículos de Romanos 1, 20 y 21, se nos dice, hermanos, de tal manera que la gente no tiene excusa para decir que no hay Dios. Y por eso la Escritura habla acerca de aquel que niega la existencia de Dios como una persona necia, porque ignora lo que está frente a él. Legión reconoció la soberanía de Dios, el poder de Dios. ¿Cuál fue su reacción cuando ve a Jesús? Lo único que puede hacer Legión es ir y arrodillarse ante Jesús y reconocer a Dios como el Altísimo. ¿No deberíamos nosotros también entender, comprender, hermanos, y reconocer la soberanía y el poder de Dios? Dios está en control y sabe, ese es el tema principal del libro de Daniel. Que Dios está en control de todo. Él pone y Él quita. Él hace y deshace. Y Legión lo reconoció. Mira, hermano, lo segundo que vemos de Legión es que reconoció la deidad de Jesús. Regresamos a Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. No solamente vemos nosotros en cuanto a la descripción de Dios, lo que reconoce Legión de Dios, Dios, el Dios Altísimo. Pero mire las palabras que Legión usa para hablar acerca de Jesús. Marcos capítulo 5, el versículo 7. Clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús? ¿Y cómo describe a Jesús? Como Hijo del Dios Altísimo. En otras palabras, hermanos, Legión reconocía a Jesús como Dios. Porque esa frase, Hijo de Dios, significa similar a la naturaleza de Dios o igual a Dios. Mire, usted y yo somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero somos hijos adoptados. Somos adoptados. Jesús no fue adoptado. Jesús era el Hijo de Dios. A través de su vida, hermanos, usted lee cómo Jesús siempre dijo, mi Padre. Es curioso ver, Jesús jamás dijo nuestro Padre cuando hablaba con los demás, jamás. Cuando hablaba acerca de Dios con otras personas, Jesús nunca dijo nuestro Padre, siempre dijo mi Padre. Y en una ocasión hablando con María dijo mi Padre y vuestro Padre, incluso haciendo esa separación. Jamás dijo nuestro Padre. Algunos dirían, hermano, pero ¿qué cuando ahí en Mateo capítulo 6 dice Padre nuestro que está en los cielos? Bueno, Jesús nunca hizo esa oración. Jesús estaba enseñando a sus discípulos a orar. Ahí en Mateo 6, cuando Jesús dice Padre nuestro, no hizo esa oración, porque incluso en esa oración habla acerca del perdón de pecados. Jesús nunca pecó. Entonces usted me dice, hermano, pero sí lo dijo, técnicamente sí salieron esas palabras de su boca, pero no en el contexto que estamos nosotros hablando. Jesús sabía, incluso desde la edad de 12 años, en Lucas capítulo 2, cuando viene su familia a buscarlo ahí en el templo y le pregunta a su madre, ¿por qué nos hiciste esto? Jesús dijo, hermanos, a la edad de 12 años, mi Padre, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? No estaba hablando de José, estaba hablando de Dios, mi Padre. Desde la edad de 12 años Jesús lo sabía. Era Dios. Miren, me acompañan por favor a Juan capítulo 5. Y miren, entonces establecemos que esta frase, Hijo de Dios,
significa eso? Dios. Los judíos lo sabían. En Juan capítulo 5, versículos 17 y 18, hermanos, los judíos siempre quisieron buscar alguna razón para matar a Jesús. Y aquí ellos sienten que Jesús les está dando motivos. Dice el versículo 17 del capítulo 5 de Juan. Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Bien, ¿cómo se dirigió Jesús a Dios? ¿O cómo habla Jesús acerca de Dios? Mi Padre. Y miren la reacción de los judíos en el versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Legión, hermano, reconocía a Jesús como Dios. Legión lo sabía. Y ahora usted ve en el mundo religioso, hay aquellos que niegan la deidad de Jesús. Algunos dicen, por ejemplo, ayer hablábamos acerca del arcángel Miguel y unos, para negar la deidad de Jesús, dicen: el arcángel Miguel, Jesús. No es el caso. Jesús, hermanos, es Dios y Legión lo reconoció. Nosotros también es necesario que lo reconozcamos. Y podríamos hablar muy mal acerca de Legión, pero Legión lo reconoce. Ellos reconocían esto. Mire, Legión, hermanos, también estaba consciente de la autoridad que tenía Jesús. Mira el versículo 6, el versículo 7 de Marcos 5. Regresamos a Marcos capítulo 5. Dice el versículo 6, el versículo 7 y después el versículo 10. Dice, hermanos, la escritura: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Legión sabía que Jesús tenía la autoridad para hacer ¿qué cosa? Para atormentarlo. Que Jesús tenía la autoridad para castigar. Dice el versículo 10: y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Los otros evangelios nos dicen que rogaban que no los echasen al abismo. Y es que Legión sabía, reconocía la autoridad que tenía Jesús. Me llama mucho, hermanos, la atención la reacción de Legión cuando vio a Jesús. ¿Qué hizo? ¿Por qué no trató de huir? O ahí está Jesús, al otro lado, ¿no? Lo único que podía hacer Legión era ir a Jesús. ¿Por qué no tratar de huir? Porque no iba a funcionar. Porque no iba a servir, hermanos, tratar de huir de Dios. Ellos sabían que sería inútil. Y aquí vemos la sujeción en ese sentido de Legión. Usted cuando ve a un perro y el perro viene y se acerca y se acuesta, así me imagino a Legión. Cuando el animal no sabe si lo va a acariciar, si le va a hacer daño, y viene y se acuesta. De hecho, Princesa, la perrita del hermano Israel, viene y se acostaba en el piso. Y así me imagino a Legión. No puedo huir, tengo que ir y ver si puedo hacer algo para evitar este tormento en ese momento. Clamando a gran voz, dice el versículo 7, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro. En Mateo y en Lucas dice: te ruego que no me atormentes. Reconocían esa autoridad. Les rogaba. Le rogaba mucho. Eso, hermanos, de rogar es de pedir excesivamente. Legión entonces reconocía la deidad, la autoridad, el poder de Jesús. Sabían con quién estaban lidiando. Y no podían huir. Sabían, hermanos, que Jesús tenía toda la autoridad. Nosotros también debemos entender esto.
reconocer esto. Mire, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Dice el versículo 9, el versículo 10 y el versículo 11, hermanos, hablando acerca del Señor Jesús y cómo Jesús vino a la tierra, Jesús murió por nosotros, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y la palabra nombre significa autoridad, es decir, tiene Jesús autoridad, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Es universal la autoridad del Señor. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mire, para Legión el Señor Jesús era el destructor. Usted lee y dice, ellos a gran voz dijeron, estaban gritando. Ellos, yo me imagino a este hombre, impotencia, ¿qué puede hacer? No puede hacer nada. Está gritando, está rogando, tiene miedo, hay horror en sus palabras, porque para estos espíritus Jesús era el destructor. Para nosotros, hermanos, Jesús no debería ser tal, es el Salvador para nosotros. Ofrece la salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que obedece, a todo aquel que está dispuesto a tomar su cruz y seguir al Señor. Para nosotros Jesús no es un destructor, es un abogado. Es el Salvador, es el Cristo, el Mesías. Pero para todo aquel, hermanos, que no hace la voluntad del Padre, en algún momento el Señor juzgará. Imagino el terror que habrá en los corazones de aquellos que no obedecieron. Legión, hermanos, reconoció esto. Legión también aceptó su responsabilidad. Y regresamos a Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Dice el versículo 7. Y ahorita, hermanos, vamos a Mateo para leer lo que dice ahí. Dice el versículo 7, y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Y habla acerca de ser atormentado. Miren, a Mateo capítulo 8, versículo 29. Mateo 8, 29. Versículo 28 nos presentan a estos dos endemoniados. Y dice el versículo 29. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Es decir, hermanos, ellos reconocen que hay un tiempo en el que serán atormentados, que recibirán algún tipo de castigo. Has venido para atormentarnos antes de tiempo. Saben que, por lo tanto, tendrían que dar cuentas de aquello que hicieron, de haberse rebelado contra Dios. Pero vemos, hermanos, que Legión no trató de excusarse. En ninguna parte de la Escritura encontramos que los demonios hayan tratado de justificarse o excusarse de las cosas que hacían. Más bien ellos aceptan que va a llegar un tiempo cuando serán atormentados. Y es que sería inútil que ellos procuraran sacar alguna excusa. Y usted ve en esos relatos, ellos no se justificaron. Más bien ellos simplemente dijeron, estamos conscientes de lo que merecemos.
¿Qué es qué? El tormento, el castigo. Qué bien, hermanos, que en nuestro tiempo la gente aceptara su responsabilidad cuando hace algo mal. ¿No cree que sería excelente que aquellos que hacen cosas que no deben y cuando son enfrentados acepten que se equivocaron? La naturaleza del hombre es tratar de zafarse de lo que hizo. Adán y Eva, ¿qué hicieron? Los dos trataron de justificarse. El rey Saúl, cuando no obedece a la voz de Dios y perdona algunas de las cosas que se suponía que debía destruir, ¿qué trató de hacer? Excusarse. Es que tuve miedo al pueblo. Pero hermanos, ¿qué excusa podemos nosotros sacar ante Dios y que sea una excusa que se justifique? Me llama mucho la atención, especialmente con los niños, que a veces ellos creen que van a engañar a papá y mamá ya lo saben. E incluso a veces causa más enojo que hagan eso. En la escuela yo veía a los estudiantes a lo lejos estar en sus celulares. Y lo hacían tan obvio. Y les decía, hey, put it away. Guárdenlo. ¿Qué? ¿Yo qué? No hice nada. Te estoy viendo. No servía de nada esa excusa. Me causaba más enojo. ¿Qué excusa podrá usted darle al Señor? Tratar de excusar o aceptar, yo me equivoqué, yo hice mal. Legión, hermanos, hizo eso. Legión desafortunadamente, Legión no puede cambiar su destino. No hay nada que pueda hacer para redimirse. Y es que nunca lo hará. Mateo 25:41 nos dice que el infierno es preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. ¿Qué puede hacer el diablo para evitar ese castigo? Nada. Y es que el diablo nunca hará nada para remediar lo que hizo. Pero el punto es de que no hay cambio para ellos. Su destino está sellado. Ellos van a este lugar. Legión lo sabe. Legión sabe que no hay forma, que no hay manera que pueda salirse él del castigo que le espera. Lo sabe. Y lo único que puede hacer es seguir haciendo el mal. Pero yo, hermanos, me pongo en los pies de Legión. Digo, qué feo sería estar en ese tipo de condición. Que a usted le digan, no importa lo que haga, usted se va a perder. No importa. Fíjense, hermano, la impotencia, el miedo, el terror. Que no importa qué hagas. Puedes ir al servicio, puedes bautizarte. Y es la idea de algunos. Que algunos ya están predestinados y su destino está sellado. No importa qué hagan, ellos son salvos y otros que no son. Qué impotencia. Pero sabe, usted y yo sí podemos cambiar nuestro destino. Usted tiene la oportunidad. Usted, hermano, hermana y persona que nos acompaña, usted tiene el privilegio de aceptar al Señor y vivir una vida buena, obedecer sus mandatos y ir a un buen lugar. Legión no puede. El día que ellos se rebelaron contra Dios, ellos sellaron su destino y lo único que pueden hacer es esperar ese día. No pueden cambiarlo. Pero nosotros sí. Por eso, hermanos, estaban tan espantados cuando ven al Señor Jesús. ¿Será que ha llegado el día? Podemos, hermanos, nosotros imaginar si nuestro destino ya estuviera sellado. Sería horrendo. Pero bien, mientras tiene vida, usted tiene oportunidad para hacer las cosas que Dios le pide. Podemos nosotros realmente aprender mucho de Legión.
Y nos hacemos algunas preguntas, porque bien, aunque es un espíritu inmundo, un espíritu malo, nos enseña cosas que nosotros debemos aplicar ahora en día. ¿Está usted reconociendo el poder de Dios? ¿Reconoce la autoridad que Dios tiene? ¿Reconoce usted la autoridad y el poder que tiene Jesús para darle lo que nadie más puede darle? Para perdonar sus pecados. Hermanos, somos nosotros responsables de las cosas que hacemos. Cuando nos equivocamos, aceptamos, nos arrepentimos y pedimos perdón, nosotros sí podemos cambiar. Y gracias a Dios que nos ha dado esta oportunidad. Tome ventaja, aproveche las cosas que Dios le ha dado. Gracias, hermanos, por su atención. Vamos a dar lugar al himno. Estado de pie, los que gusten y puedan.